Aula Sonora, una propuesta de Radio Clásica. El tema de hoy es las redes sociales en el periodismo 2.0. Buenos días, amigas y amigos. En esta oportunidad conversaremos con el docente Marcel Merizalde sobre el nuevo periodismo. El mundo actual se caracteriza por el constante avance de las formas de comunicación. Es así que el periodismo 2.0 se ve superado por nuevas formas del manejo de la información, naciendo de este modo la comunicación 3.0 y 4.0. Marcel Merizalde, catedrático de la Facultad de Comunicación Social, explica de manera detallada las diferencias entre ellos. ¿Cuál es el origen del periodismo 2.0? Cuando en 1450, en medio del siglo XV, el ser humano estaba saliendo del medioevo, del pensamiento clerical teológico, no se imaginó que iba a tener un instrumento físico para popularizar, a la vez de manera paradójica, el propio pensamiento cristiano, ¿no es cierto?, que era la imprenta. Juan Gutenberg desarrolla la imprenta con una serie de inventos de procesos previos chinos, desarrolla la imprenta y en Maguncia, entonces, en 1450, la ciudad hermana, empieza a imprimirse, ¿no es cierto?, la primera Biblia, una Biblia que demoró 5 años en hacer. Decía, este es el primer instrumento. Entonces, más o menos el camino natural se iba a pensar que era difundir la teología, el pensamiento cristiano a través de la imprenta. Sin embargo, nadie se da cuenta que iniciado o terminado el siglo XV, a nivel de Europa mismo, ¿no es cierto?, en Francia, en Alemania, en Italia, empiezan a surgir una serie de nuevos profesionales de la información, que les llamaban gacetieris, que les llamaban cronistas, periodistas, ¿no es cierto?, noveles, quiero decir apenas, y que tienen un instrumento físico con el cual difundir la novedad que ocurre en sus culturas, en sus sociedades. Y entonces ahí nace junto con ellos los primeros gacetieri, los primeros periodistas, cronistas, nace el periodismo 1.0. En los años 60 empieza a desarrollarse por parte de Norteamérica las primeras computadoras, la Mark I y Mark II, que son proyectos estratégicos de comunicación intra, ¿no es cierto? No es comunicación externa, sino comunicación de intranet, como le llamaríamos hoy, para que varios ordenadores se conecten y puedan trasladar información entre ellos. Y entonces desarrollan estas máquinas que en realidad hoy no tendrían ni siquiera la capacidad de una computadora personal, pero que ocupaban espacios físicos de 50, de 80 metros cuadrados, realmente inmensas para una capacidad tan pobre. Sin embargo, logran conectarse y desarrollan de a poco la computadora por un lado y por otro lado el sistema de comunicación, ¿no es cierto?, en red, la famosa WWW. ¿Sí? Se crea la comunicación en red. Ahí también esta tecnología en realidad transforma el mundo entero y nacen, si usted quiere, de una u otra manera, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Y realmente ahí estamos pasando a la comunicación 2.0. ¿Qué genera el impacto tecnológico en la comunicación a finales del siglo XX? Hacia finales del siglo XX irrumpen otras tecnologías, otras posibilidades, y entonces empiezan a desarrollarse páginas como Facebook y como Twitter más adelante, ¿no es cierto?, los últimos 5 años que estamos nosotros viviendo. Y entonces este impacto tecnológico genera otras formas de concebir al periodismo. En este caso, con los mismos 3 conceptos anteriores, podemos explicarlo. Con el tema de la hipertextualidad, recuerde que era textualidad, hipertextualidad, y acá nosotros vivimos ya la creación de una hipertextualidad propia para el mundo periodismo 3.0. Respecto a los públicos, hoy los públicos están conectados en redes, ¿no? Ya no son públicos particulares, localizados, sino, si usted quiere, polilocalizados. Son pequeñas esferas de trabajo en red. Y el tema de la interactividad igual se dinamiza y además adquiere un nuevo sentido, que es el de la portabilidad, que se añade un nuevo concepto, ¿no? Ya no solo está la localización, la textualidad y la interacción, sino ahora también es portable.
¿Cuáles son las características del periodismo 3.0? Tiene, por supuesto, características especialísimas. Una de ellas, el texto extremadamente reducido. Cuando nosotros miramos Facebook, sabemos que lo óptimo es trabajar con 350 caracteres, no más. Y cuando miramos Twitter, 140, así está configurado el sistema. Entonces son lenguajes que de a poco van haciéndose más pequeños, pero a la vez van creando una serie de posibilidades de dinamizar otros lenguajes. Ya no solamente estamos leyendo, viendo o escuchando, sino están conjugados todos esos, ¿no es cierto?, y van provocando, sensibilizando al ser humano para tener otra percepción de la realidad. Ese es el periodismo 3.0. ¿no? Estamos asistiendo, si usted quiere, a medios estrictamente nativos de la era contemporánea. Son creados para vivir, habitar, actuar, interactuar en esta característica de la sociedad contemporánea. ¿Cuáles son las características del periodismo 4.0? El periodismo 4.0 tiene que ver con utilizar lo mismo que hemos visto, el 1.0, el 2.0 y el 3.0, pero de forma estratégica. Es decir, no solamente actuar con una ingenuidad de producir aparente información por información, de crear información para que exista esa información, sino de que esta información tenga características de efecto en la sociedad, ¿no es cierto?, de impacto en la sociedad y por supuesto de un impacto positivo. Es decir, transformar como lo dirían algunos autores, el que la información se transforme en conocimiento, en que la información transmitida sea útil y tenga un impacto positivo en la existencia del ser humano. Ahí es cuando nosotros estamos hablando del periodismo 4.0, que es un periodismo mucho más estratégico, es un periodismo que posibilita nuevas interacciones humanas, que provoca dinámica en la sociedad, que va a provocar que el ser humano desarrolle una serie de acciones que muchas veces estaban al margen de los medios de comunicación. No es que los medios sean los que van a liderar la movilidad humana, no, pero es una interacción. Entonces yo creo que esa es la explicación un poco de la evolución, ¿no es cierto?, del paso del periodismo 1.0, que era un periodismo estático, a un periodismo 2.0 que era dinámico, a un periodismo 3.0 que en realidad es dinámico y portable, va con nosotros, a este periodismo 4.0 que tiene que ver más con el manejo de la estrategia y la transformación de la información en conocimiento. El periodismo 1.0 aparece con la invención de la imprenta. En el siglo XX, gracias a los avances tecnológicos, se reafirma el periodismo 2.0 con el aparecimiento de la radio, cine y televisión. Con el desarrollo del Internet, el periodismo 2.0 permite concebir otra forma de hacer periodismo. Adquiere nuevas características, los públicos son multilocalizados, la interactividad se dinamiza y se adquiere un nuevo concepto, la portabilidad. Una de las características más importantes del periodismo 3.0 son los lenguajes más pequeños, se dinamizan, mientras que el periodismo 4.0 se maneja la información de forma estratégica y da paso al conocimiento, posibilitando nuevas interacciones humanas. Las redes sociales son una herramienta de la cultura digital y son importantes para ejercer el periodismo. Son un canal de transmisión y permiten una mayor democratización de la información, además de facilitar la expansión del conocimiento. La labor del periodista es ardua, pero necesaria. Les esperamos en una próxima emisión de Aula Sonora. Aula Sonora presentó las redes sociales en el periodismo 2.0, un acompañamiento académico para los estudiantes de comunicación social.